Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Capítulo 9. Sintiendo el calor. Sí, sé que es un aviso con poca antelación. Agradezco su cooperación. Sí, fue una orden directa del asesor del Daimyo del Fuego, así que compórtense bien. Adiós. Hiruzen habló por teléfono antes de colgar. Había pasado casi una hora llamando a todos los representantes de los consejos de Konoha, informándoles de la inminente reunión de emergencia. Entonces oyó que llamaban a la puerta de su oficina, lo que le hizo negar con la cabeza con cansancio. Debido al incendio en la Torre Hokage, se vio obligado a continuar con sus tareas relacionadas con el papeleo y demás en casa, que casualmente tenía una oficina para tal emergencia. Suspirando para sí mismo, gritó: «Pase». La puerta se abrió y apareció su alumno Jiraiya con una gran sonrisa. Bueno, era inesperado, pues el Sannin Sapo solía aparecer sin avisar. Aún así, sería bueno que su alumno le enviara un mensaje con antelación. Desafortunadamente, no estaba de humor para entretener al invocador sapo. «Jiraiya, qué bueno verte de nuevo». Saludó Hiruzen con cansancio, sin siquiera molestarse en disimular su agotamiento, aunque no podría hacerlo aunque quisiera. «¿Qué pasa, sensei? ¿No te alegra verme?» «¿Al valiente Jiraiya?», preguntó el Sannin, ganándose una risa apreciativa de su sensei. «Disculpen mi falta de entusiasmo. Lo he pasado mal estos últimos días», dijo el Sandaime mientras encendía su pipa favorita y le daba una larga calada. Sus palabras provocaron una mirada de preocupación y curiosidad en su alumno. «¿Qué ha estado pasando? ¿Puedo hacer algo para ayudar?» «No me dijeron mucho, excepto que hubo un gran incendio en la Torre del Hokage». «¿Sonó muy mal?», preguntó el invocador de sapos mientras tomaba asiento frente a su sensei. «Lo dudo, pero gracias por ofrecerte de todos modos. Últimamente, la situación se me ha ido de las manos». Hace un tiempo, Iruka arremetió en televisión en directo, tras ser interrogado por los periodistas. «Ahora tengo al nuevo asesor del Daimyo del Fuego presionándome sobre la calidad de la educación, y por si fuera poco, Asahi ha estado cuestionando mi autoridad e incluso ha amenazado con asumir el manto de Hokage. A menos que pueda controlar los daños con éxito, podría perder mi puesto ante ella, y quién sabe qué puede pasar con alguien como Asahi al mando». Nunca tuvo mucho respeto por los habitantes sobre los que se fundó esta aldea. El Sandaime explicó y luego exhaló un poco de humo por la nariz. «Asahi Igawa. Rayos. Esa mujer siempre ha sido muy testaruda y testaruda. Aún así, hay que admitir que es una fuerza de la naturaleza, y tiene un cuerpo delicioso». Jiraiya murmuró esto último para sí mismo con una risa perversa, ganándose la mirada de su sensei, quien se preguntaba si su estudiante era capaz de contenerse. «Jiraiya, ¿hay algún motivo en particular para esta visita?» «Tengo demasiadas cosas que hacer como para conversar contigo. Si hay alguna razón para que estés aquí, por favor, por mi bien, ve al grano», pidió Hiruzen casi suplicante, ganándose una del Sannin, quien chasqueó los dedos al parecer recordar por qué estaba allí. «Lo siento, sensei. Tiene razón. De hecho, vine a preguntarle sobre Naruto». «¿Cómo le va en la academia?», preguntó el Sannin Sapo. Su pregunta hizo que el Sandaime parpadeara mientras miraba fijamente a su estudiante por unos instantes. La academia. «Jiraiya, ¿no has leído el periódico ni has encendido la televisión últimamente?», preguntó el anciano Hokage, lo que provocó que el Sannin mostrara una expresión de confusión antes de responder. «No». «¿Por qué?». Ante la respuesta del Sannin, Hiruzen solo pudo darse una palmada en la frente. «¿En serio?». Era el jefe de espías de Konoha. ¿Cómo podía el jefe de espías de la aldea estar tan completamente despistado de lo que pasaba en casa? El Hokage negó con la cabeza y le arrojó el periódico más reciente en la cara a su estudiante. Tras despegarlo, Jiraiya comenzó a leer el titular de la portada. «Triángulo amoroso. Se ve a las hermanas Igawa muy cariñosas con Naruto Uzumaki». «¿Qué? ¿Cuándo demonios pasó esto?», preguntó el usuario sapo, lo que pareció irritar aún más al Sandaime.
Tan desconectado estaba su estudiante de la actualidad. Hiruzen empezaba a cuestionar varias de las decisiones que había tomado durante su etapa como Hokage. A estas alturas, ¿acaso importa? Si tanto te preocupaba Naruto, deberías haber sido más proactivo con él. Habló el Sandaime, con un fuerte deseo de darse cabezazos contra la pared. Su estudiante era completamente despreciado por los Taimanin, y lo último que hacía falta era que el sabio Sapo empeorara la situación. Estaba ocupado con mi red de espionaje. ¿Crees que habría sido buena idea llevarme a un niño? ¿Ir de un lado a otro? Preguntó el Sannin a la defensiva. Quizás no, pero aún así podrías haber hablado con él o haber intercambiado cartas. En cualquier caso, todo es irrelevante ahora. No quiero complicar más las cosas, no con Asahi y el nuevo asesor del Daimyo acorralándome. Hiruzen habló, pues ahora se veía obligado a buscar un equilibrio. Astaroth y el Daimyo exigían la reforma de la academia, y Asahi amenazaba con tomar medidas si no conseguía controlar a sus antiguos camaradas. Un desliz podría resultar muy peligroso. La nueva consejera, Astaroth. He oído hablar de ella. Es una mujer muy fogosa, por lo que he oído. El Sannin habló con un rubor creciente mientras imaginaba a la mujer de cabello carmesí. Esto hizo que su maestro hiciera una mueca, pues estaba claro cuáles eran las prioridades de Jiraiya. Ni lo pienses. Si quieres ser útil, te sugiero que intentes ayudar a Mianbu a descubrir lo que robaron durante el incendio de la Torre del Hokage. Dependiendo de lo que robaron, podría tener consecuencias graves. Ordenó el Sandaime, con la esperanza de que al darle a su estudiante una tarea específica en la que centrarse, se evitaría problemas. ¿Quién sabe? Quizás incluso encontrara algo que el Anbu hubiera pasado por alto. Después de todo, tenía una perspectiva nueva. Veré qué puedo hacer. ¿Seguro que no quieres que intente arreglar las cosas con esta dama Astaroth? Preguntó el Sannin mientras meneaba las cejas con una sonrisa. Su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando el Sandaime lo fulminó con la mirada. Ahí estaba su respuesta. Sin mediar palabra, el usuario Sapo se marchó rápidamente. Al marcharse, el Sandaime negó con la cabeza y se preguntó, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Por qué se me ocurrió contratar a Edwin Black y usar su investigación? Entonces sacó su pipa favorita y empezó a fumar. Una parte de él se preguntaba si sería mejor que se retirara. Sin duda sería más fácil así, ¿no? Era un anciano cansado, sin la determinación ni la lucha de antaño. Si bien era el Hokage actual, parecía haber perdido el mismo poder y autoridad. ¿Acaso actuaba como Hokage para servir a la aldea? ¿O estaba sirviendo a un legado de hombres muertos? Tarde o temprano, habría que elegir un nuevo Hokage, de eso no había duda. Ciertamente tenía mucho en qué pensar y considerar. Eso era todo lo que realmente podía hacer en ese momento, era sentarse en silencio y pensar. La residencia Igawa. Asahi suspiró satisfecha mientras anotaba varias ideas para mejorar el currículo de la academia, lo cual no era una tarea muy difícil dado el estado actual del mismo. Había muchísimas maneras de optimizar el tiempo que los estudiantes pasaban en la academia. Como ya había dicho, la academia se centraba demasiado en clases magistrales, exámenes escritos y teoría. Carecía de contenido o preparación sólida para los estudiantes. Había muchísimas cosas que aprender. Los fundamentos del entrenamiento con armas, el entrenamiento adecuado de taijutsu, los fundamentos de las afinidades elementales, primeros auxilios, entrenamiento básico de supervivencia, y la lista seguía. ¿Cómo esperaban que la próxima generación de shinobi prosperara si ni siquiera podían protegerse adecuadamente? No había una dirección, una base ni una disciplina reales. Parecía que la época de paz había estancado la academia, convirtiéndola en un caldo de cultivo para la ineptitud, la pereza y, quizás lo peor de todo, las fanáticas. Una o dos, quizá tres. Era de esperar. Más. Era un problema. Sobre todo si no tenían ninguna inclinación a convertirse en auténticas kunoichi, en cambio, estaban hiperconcentradas en su amor platónico, en este caso, Sasuke Uchiha. Tras unos momentos, terminó y dejó la pluma a un lado, satisfecha con su propuesta.
Confiaba en que esto satisfaría a Astaroth y a su jefe, el Daimyo del Fuego, y también ayudaría a enderezar la situación en la academia y en la aldea en su conjunto. Sinceramente, sentía que la generación mayor estaba frenando a la joven. ¡Qué vergüenza!, negó con la cabeza con un suspiro cansado, entrelazando los dedos mientras se preguntaba qué haría mientras esperaba el regreso de su compañero Naruto y su hermana Sakura. Últimamente se sentía bastante estresada por los acontecimientos recientes y necesitaba encontrar la manera de calmarse y liberar algo de la presión acumulada. Había una razón por la que la gente decía que el estrés era mortal. Después de todo, un viaje al spa, quizás, un masaje relajante, quizás podría encontrar un buen saco de boxeo para desahogar sus frustraciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, susurró para sí misma. Aunque esas ideas sonaban muy tentadoras, no era tan agradable estando sola. Casi siempre iba con su hermana. Aunque ahora se preguntaba cómo Naruto disfrutaría de esas cosas. Quizás debería ofrecerle un masaje, invitarlo a una sesión en su sauna favorito. Ya podía imaginar sus manos recorriendo su cuerpo joven y en forma. Una imagen mental de su cuerpo, cubierto de una capa de sudor por el calor de la sauna, llenó su mente. Empezó a sentir una picazón. ¿Cuánto tiempo hacía que no se daba placer para aliviarse? Demasiado, al parecer. Normalmente podía reprimir sus impulsos por profesionalidad y decoro, pero había momentos en que se volvía tan insoportable que no podía soportarlo. Además, ansiaba hacer algo más que acurrucarse con su pareja en la cama. Mucho más. Ella le había contado cómo Taimanin obtenía chakra mediante el coito. Nunca se ha explicado cómo ni por qué este método fue tan efectivo para Taimanin. Existían muchas teorías, pero ninguna se había comprobado oficialmente, aunque se creía que quizás el chakra Biju alteraba su líbido. Después de todo, los Taimanin tenían mucha confianza en su cuerpo y su sexualidad. Muchos incluso instrumentalizaban su sexualidad adoptando ropa reveladora o ajustada, incluida ella misma. Justo ahora, anhelaba a su elegido. Quería su cuerpo apretado contra el suyo, sus lenguas invadiendo sus bocas y saboreándose mutuamente. Ya se imaginaba guiando a Naruto hacia el mundo del placer carnal, y desde allí, sus instintos y su líbido juvenil se apoderarían de él. Apuesto a que el Kyuubi sellado en su interior también afecta su deseo sexual, sobre todo cuando lo sacan de quicio, murmuró Asahi para sí misma, con los ojos vidriosos de lujuria. Quizás era hora de ser un poco más agresiva y sacarlo de quicio. Su relación no iría a ningún lado si al menos uno de ellos no tomaba la iniciativa. Aunque no lo obligaría a nada, eso no significaba que no pudiera explorar sus límites un poco para ver si estaba dispuesto o no. Y si lo estaba, entonces le regalaría una noche de pasión, placer y hedonismo inolvidable. Una donde podrían entregarse libremente a sus instintos más bajos. Después de todo, era un adolescente, y ya era considerado mayor de edad. No sería sano para él permanecer reprimido y abstenerse de disfrutar del placer. Había oído en alguna parte que la satisfacción sexual regular ayudaba a mantener la salud personal y una relación sana de pareja. Su hermana, Sakura, también podría unirse a ellos, pero, para su primera vez con Naruto, quería tenerlo solo para ella y disfrutar haciendo el amor con su pareja. Asahi estiró las piernas y se pasó una mano por el pelo, decidiendo que era hora de relajarse ahora que había terminado su trabajo. Se quitó su característico body morado y se puso un camisón de seda que se ajustaba a sus curvas. Se ató la faja a la cintura y se miró en el espejo. Decidió aflojar la faja y dejar que la parte inferior de su camisón se abriera más, dejando al descubierto más piernas y muslos, sobre todo al dar un paso largo, lento y pausado. Si esto no provocaba siquiera una reacción o un rubor en el Uzumaki, tendría que estar muerto por dentro. Ahora bien, ¿cuánto tardarían él y Sakura en regresar? Asahi recibió su respuesta al oír abrirse la puerta principal, lo que la hizo sonreír levemente. Regresaron antes de lo que había pensado, aunque no le importó. Se pasó una mano por el pelo, mirándose en el espejo una vez más, para asegurarse de que salía perfecta. Luego le lanzó un beso a su reflejo en el espejo y susurró: «Mátalo». Bajó las escaleras para saludar a su hermana y a su pareja, bajando las escaleras con pasos largos y lentos, casi como si estuviera actuando.
Bienvenida de nuevo, dijo con una cálida sonrisa, pestañeando. El fuego en su interior parecía convertirse en un infierno al posar sus ojos en la adolescente rubia. Oh. Oye, Asahi. Estás, como que te estás dejando llevar, ¿eh? Murmuró Naruto al ver el estado de la ropa de su compañero, lo que le provocó un poco de calor. Pensé en ponerme cómoda. Respondió con un pequeño guiño y luego le dedicó una sonrisa cómplice a su hermana. La pelirroja pareció captar las intenciones de su hermana mayor con bastante rapidez y levantó los pulgares en señal de aprobación. Ambos sabían que Naruto era un buen chico, pero a menudo le costaba ser asertivo. Naturalmente, la marimacha Taimanin llegó a la misma conclusión que su hermano. Alguien tenía que dar el primer paso. Bien. En fin, no vas a creer lo que encontramos. Sakura me llevó al viejo laboratorio y encontramos esta foto. Esta chica, la del cabello rosa, es Felicia, respondió Naruto mientras sostenía la foto en cuestión y señalaba a la pelirrosa. Asahi entrecerró los ojos. El calor en sus entrañas disminuyó ligeramente al adoptar un tono más serio. Inspeccionó la imagen con atención, notando las siluetas de Edwin Black y Oboro, pero la de Felicia era un rostro desconocido para ella. Así que esa es Felicia. Nunca la había visto antes. Respondió Asahi cruzando los brazos bajo el busto, haciéndolos temblar un poco, lo que hizo que el Uzumaki se sonrojara un poco mientras intentaba no mirarla fijamente. Sí. ¿Crees que podría ser pariente de Black? Creo que podría ser su hija o algo así. Lo raro es que no ha envejecido nada. Sigue igual que en esta fotografía, intentó explicar el Uzumaki, dando golpecitos con el dedo en la figura de la pelirrosa para enfatizar. Si ella es pariente suya, no lo sabía. Edwin Black era un hombre muy reservado, y lo conocía principalmente por su reputación. Lo siento, Naruto-kun. Ojalá pudiera contarte más, pero los únicos que podrían responder a tus preguntas son Oboro o la propia Felicia. Asahi habló con el ceño fruncido. Luego se aclaró la garganta y respondió. Naruto-kun, sé que tienes curiosidad y quieres respuestas, pero quizás sea mejor dejar las cosas como están. Edwin Black está muerto. No se gana nada persiguiendo a los fantasmas del pasado. El Uzumaki se encogió de hombros mientras guardaba la foto en el bolsillo y respondió. Quizás no. Aún así, detesto la idea de dejar cabos sueltos. Respondió, recordando que Oboro parecía asustado cuando mencionó el nombre de Felicia. En cuanto a la pelirrosa, por alguna razón desconocida, había prometido matar a las 3 personas que él nombrara. Un regalo, lo llamó. Parecía un poco tonto si le preguntabas. Claro, tenía algunas molestias aquí y allá, pero no tenía enemigos de verdad, ¿verdad? Mou. Creo que deberías aprender a no darle vueltas a lo que ya está hecho, Naruto-kun. Tienes cosas mucho más importantes de las que preocuparte. Como entrenar. Todavía eres un novato. Uy. Y también necesitas aprender a atender las necesidades de tu compañero. Dijo Sakura sonrojada y riendo. ¿Necesitas algo? El adolescente bigotudo respondió con una ligera inclinación de cabeza. Las hermanas Igawa solo pudieron negar con la cabeza. Pobre chico. Aún demasiado ingenuo e inocente. Ambos intercambiaron miradas, y la hermana mayor sonrió con sorna, sabiendo que a todos les convenía corromper al adolescente bigotudo, solo un poquito. Después de todo, a él le convenía distraerse un poco y olvidarse de esas cosas. Además, Igawa sintió que iba a entrar en celo al considerar brevemente la posibilidad de tomarlo en ese mismo instante. Naruto-kun, ¿qué tal si te duchas? ¿Te refrescas? Te ves un poco sucio, sugirió Asahi mientras hacía como si le quitara los hombros. Ah, sí. Tienes razón. Lo siento. Respondió con una risita, decidiendo archivar todo lo relacionado con Edwin Black por el momento. Después de todo, Oboro no parecía dispuesto a hablar de Felicia, y no tenía ni idea de dónde ni cómo encontrar a la pelirrosa, aunque, debería ir a buscarla. ¿De verdad quería hacerlo? Ahora que lo pensaba, meterse con ella parecía una pésima idea. Quizás las hermanas Igawa tenían razón. Era mejor dejarlo mientras él aún ganaba. Subió las escaleras para ducharse un rato y asearse, dejando a las hermanas solas.
Asahi le envió otro guiño a su hermana menor, quien asintió mientras se dejaba caer en el sofá y encendía la consola de juegos. Después de unos momentos sacó un par de auriculares de un cajón cercano para ayudar a amortiguar los sonidos de la próxima sesión de su hermana. En cuanto a la todopoderosa Taimanin, subió las escaleras con un balanceo inconsciente de caderas. Llegó a la habitación principal, su cuarto, y cerró la puerta tras ella. La peli azul oía el sonido de la ducha mientras el vapor se filtraba por la puerta entreabierta. Parecía que alguien, por descuido, había olvidado cerrarla del todo. Estaba tentada de echar un vistazo y ver con qué estaría trabajando, pero ¿para qué arruinarle la sorpresa? La pregunta era cómo podría atraer al mismísimo Naruto. Quizás dándole un pequeño espectáculo. Usaría una pequeña trampa para atraerlo, por así decirlo. Alto ahí, puerco-kun, el contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram, una vez cumplan la meta de likes o vistas. Mientras tanto, Oboro se burló para sí misma mientras miraba una nota que sostenía entre los dedos. Parecía que los ancianos exigían su presencia para otra reunión. Los viejos capullos. De verdad, estaba harta de sus tejemanejes, sobre todo de su extraña obsesión con los Uchiha y de sus exigencias de que intentara separar a Naruto de Asahi. Sí, buena suerte con eso. El supuesto todopoderoso Taimanin no confiaría en ella ni aunque su vida dependiera de ello. Además, el chico desconfiaba de ella y tenía poca relación con él, salvo por la advertencia que le dio sobre Akatsuki. Ni siquiera entendía por qué la llamaban en ese momento. Esperaban un informe de progreso, del cual no había ninguno, o que le hicieran más exigencias irrazonables. De no ser por ese danzo entrometido que la observaba como el halcón de guerra paranoico y ávido de poder que era, los habría matado a todos hace siglos. Esos viejos fósiles eran una de las principales razones por las que la aldea se estancaba y no podía seguir avanzando. Viejos decrépitos, aferrados a las viejas costumbres, obstaculizando el progreso en lugar de adaptarse a los nuevos tiempos. Aferrados al poder en lugar de compartir su sabiduría, si es que tienen alguna. Una historia tan vieja como el tiempo. Negó con la cabeza, deseando acabar con esto de una vez para poder buscar algo más productivo que hacer, como, por ejemplo, encontrar alguna prueba o chantaje para inclinar la balanza a su favor y acabar con Danzo de una vez por todas. O tal vez debería intentar conseguir algún veneno desconocido y dárselo, para que pareciera que finalmente había estirado la pata en su vejez. Ella habría preferido un método de ejecución mucho más doloroso y sangriento para Warauk, aunque dada su naturaleza paranoica pero calculadora, tendría que conformarse con la practicidad por sobre el disfrute y la preferencia personal. Negó con la cabeza al acercarse a la dirección indicada en la nota, que resultó ser un complejo de apartamentos bastante cutre que había tenido mejores tiempos. Al menos tuvieron la previsión de elegir un lugar con cierta sutileza. El tipo de lugar donde la gente no hace preguntas ni mete las narices donde no debe. La traicionera Taimanin extendió la mano por encima de la puerta, deslizando los dedos por el marco hasta que sintió que sus yemas rozaban una llave que le habían dejado para entrar, según las instrucciones de la nota. Sacó la llave de su escondite y, con impaciencia, la metió en la cerradura, girándola, lo que provocó que se abriera con un clic, permitiéndole entrar. Cerró la puerta con llave y suspiró para sí misma, preparándose para cualquier orden descabellada que le dieran, y reprimiendo sus deseos sádicos de torturarlos y mutilarlos. Entró en la sala de estar y notó las siluetas familiares de los ancianos Omura y Koharu sentados juntos en un sofá cercano, de espaldas a ella. Muy bien, viejos. ¿Qué quieren esta vez?, murmuró con un gruñido bajo mientras se daba la vuelta para encararlos, y entonces abrió los ojos de par en par al ver que los dos ancianos estaban, de hecho, muertos. Tenían la garganta abierta con 3 grandes cortes en el cuello. Entonces bajó la vista y vio un par de guanteletes sobre la mesa de centro frente a ellos. Los reconoció de inmediato como un par de nekote, o guanteletes de garra de gato, que solían tener 3 cuchillas retráctiles. Las mismas armas que ella misma prefería como Taimanin. Oboro entonces vio un juego de latas etiquetadas como queroseno junto al sofá, junto a una caja de cerillas. No tardó en atar cabos.
La estaban tendiendo una trampa. ¿Había decidido Danzo traicionarla? De ser así, lo hizo mucho antes de lo esperado. También cabía la posibilidad de que fuera obra de un tercero. Decidió no especular en ese momento y, en cambio, intentó escapar antes de meterse en problemas. Entonces, aguzó el oído al oír un sonido extraño, un tono de marcar. Sus ojos se abrieron aún más al descubrir que el origen del ruido provenía de un teléfono que Koharu sostenía en su mano sin vida. Si el asesino llamó a las autoridades antes de su llegada, entonces... Se escuchó un fuerte estruendo al derribar la puerta del apartamento, seguido de las figuras de Ambu y varios Taimanin que entraron, todos con la mirada fija en Oboro. Esto reafirmó aún más el hecho de que la estaban utilizando como chivo expiatorio. Danos una excusa. Por supuesto. Habló Yatsurasaki mientras sostenía su hacha de guerra. Estás bajo arresto. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Siempre he querido decir eso. Habló Akiyama Rinko, también conocida como la degolladora Taimanin, quien apuntaba con su katana a la pelirroja. Mou, creo que viste demasiadas series policíacas. En fin, al menos por fin pillamos a Oboro con las manos en la masa. Habló Asuka con una sonrisa pícara, mientras las cuchillas de sus prótesis brillaban peligrosamente. Oboro chasqueó la lengua, consciente de que no podría escapar de allí. Incluso si lograba escabullirse y escapar, la perseguirían como fugitiva. Suspirando para sí misma, levantó las manos en señal de rendición, con el rostro inexpresivo mientras pronunciaba solo 4 palabras. Quiero un abogado. Sus compañeros Taimanin la miraron como si contara un chiste malo, incluso mientras los Ambu que los acompañaban desarmaban y esposaban a la pelirroja. Oboro no opuso resistencia mientras ella obedecía en silencio, aunque en su interior juraba venganza sangrienta contra quien tuviera el descaro de incriminarla. Quien fuera responsable pagaría por ello, y no moriría pronto. Oh, no. Les haría sufrir por esta humillación. Sufrirían durante varias semanas, si no meses, mientras ella los desmembraba lentamente, asegurándose de mantenerlos con vida el mayor tiempo posible mientras los torturaba. Esto no había terminado para ella, ni mucho menos. Mientras la escoltaban, Murasaki adoptó una pose pensativa y preguntó, ¿alguien más piensa que fue demasiado fácil? Oboro ni siquiera armó un escándalo. Los demás Taimanin asintieron. No era propio de Oboro rendirse tan fácilmente, sin siquiera oponer resistencia. Deberíamos decírselo a Asahi, dijo Rinko, lo que provocó que sus camaradas asintieran. Su líder necesitaba saberlo cuanto antes. No estaban seguros de qué se trataba, pero algo en esta situación les incomodaba. Sin embargo, estaban seguros de que si alguien llegaría al fondo del asunto, ese sería sin duda el todopoderoso Taimanin. Mientras tanto, el palacio del Daimyo. Astaroth suspiró feliz mientras disfrutaba de un baño cálido y placentero. Los pétalos de las flores flotaban perezosamente en el agua mientras su guardaespaldas, Noa, cepillaba con despreocupación su larga cabellera carmesí. Así es la vida, ¿verdad, Noa-chan? Sirvientes abundantes y obedientes, lujos infinitos, toda la comida que uno pueda disfrutar y, por supuesto, un poder prácticamente ilimitado. La mujer de ojos amarillos habló con altivez, obviamente disfrutando de su posición como consejera del Daimyo. Traía consigo muchas ventajas, como mínimo. Así que, para representar los intereses del Daimyo, no había prácticamente nada que la aldea de Konoha o sus habitantes pudieran negarle. Un hecho que le producía una profunda satisfacción. ¡Qué ingenuos los shinobi! Tenían el poder de aplastar montañas, hender los cielos y dominar los elementos. Sin embargo, por alguna razón, se doblegaban ante alguien con poco poder real más allá de su riqueza o conexiones políticas. Personalmente, no entendía por qué las naciones shinobi permitían tal cosa, pero ¿acaso importaba si ella era quien se llevaba las recompensas y disfrutaba del botín? La chica de cabello verde respondió con un simple ajá. Mientras seguía cepillando el cabello de su ama con una actitud casi robótica, sus ojos carmesí prácticamente sin pestañear cumplían con su deber. Juro que, durante mi tiempo en la aldea, la gente solo hablaba de Uchiha esto y Uchiha aquello. Uchiha.
una y otra vez como un disco rayado, como si fueran el regalo de Kami al mundo o santos patronos. Juro que si vuelvo a oír a alguien elogiar a los Uchiha, me voy a poner fatal. Es repugnante, ¿no crees, Noah? Dijo Astaroth mientras tomaba una taza llena de sake caliente de una bandeja cercana y se la bebía de un trago. Sí, claro, respondió Noah casi automáticamente, escuchándola a medias mientras ella seguía cepillando sus sedosos mechones carmesí. La gente habla tanto de los Uchiha que se olvida de los otros clanes y shinobi que hicieron todo el trabajo de verdad. Los que realmente ayudaron a sentar las bases de Konoha y, por extensión, de las demás naciones shinobi. Corríjanme si me equivoco, pero ¿no se suponía que Konoha era una meritocracia? Se suponía que debía ganarse la vida con su propio trabajo y logros, y no por su pedigrí. Preguntó Astaroth mientras sacaba un pétalo del agua y lo sostenía entre los dedos. Ajá. La chica de cabello verde respondió una vez más. Los ojos dorados de la mujer de cabello carmesí se entrecerraron, el agua de la bañera empezó a burbujear y hervir, lo que provocó que los pétalos se marchitaran mientras que el que tenía en los dedos se convirtió en ceniza. Qué rápido se olvida la gente lo importante. Priorizan el linaje y las comodidades por encima del trabajo duro y el progreso. Tengo muchas ganas de poner en orden esta aldea. Quizás debería obligarlos a humillarse. ¿Acaso una demostración de fuerza ayudaría a obtener resultados deseables? Reflexionó Astaroth, pasándose la lengua lentamente por los labios mientras sonreía con sorna, mientras el agua burbujeante se calmaba poco a poco, mientras ella se relajaba de nuevo. Sí, claro, respondió Noah mientras dejaba el cepillo a un lado para ir a buscar una toalla y una bata para su ama, mientras la mujer de cabello carmesí salía del agua y se erguía en toda su estatura. Sí. Me alegra mucho que estés de acuerdo conmigo, Noah-chan. Una demostración de fuerza es justo lo que necesitamos. Quizás si me deshago de alguien importante que no tiene ningún valor real, estoy seguro de que debe haber alguien que cumpla con ese criterio. Astaroth reflexionó en voz alta mientras adoptaba una pose pensativa. Ajá, respondió la pelirroja mientras empezaba a acariciar y secar a su ama con la toalla que había recuperado hacía un momento. Podríamos despedir al Consejo Civil, aunque se encargan de asuntos como el comercio. Podría encargarme de ese departamento, aunque sería demasiado problemático. Oh, espera, ¿y ese otro tipo? ¿Cómo se llamaba? ¿Jiraiya? ¿El Sannin Rana? Preguntó Astaroth con una sonrisa maliciosa, mientras una idea le cruzaba por la mente. Noah ayudó a deslizar la bata sobre los brazos y hombros de su ama y comenzó a colocar la faja alrededor de la cintura de la mujer de cabello carmesí mientras ella daba su contundente respuesta de Estoy totalmente de acuerdo. Ese Jiraiya no aporta prácticamente nada a la aldea. Supuestamente es el jefe de espías, pero ¿realmente hace algún trabajo? Además, se sabe que espía y acosa a mujeres casi a diario. Me sorprende que aún no lo hayan demandado por acoso sexual o algo similar. Sí. Perfecto. Tendremos que echarlo. La mujer de cabello carmesí habló con una risita, frotándose las manos. Había dos cosas que disfrutaba en la vida: salirse con la suya y el sufrimiento ajeno. Aunque el Sannin Rana no le había hecho nada personalmente, hasta el momento, encontraba su reputación bastante repulsiva, como mínimo, y sin duda disfrutaría dándole su merecido. Sin duda, era un tema a tratar en la próxima reunión. Esto va a ser divertidísimo, pensó con creciente alegría sádica, y su acompañante respondió una vez más con un rotundo ajá. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Guide my way, city